Colosenses capítulo 2, por favor. Las manifestaciones del día de hoy fueron como que alguien supiera lo que yo iba a enseñar. De un modo u otro se refirieron a nuestro andar como nuestro Señor. Y ese es justamente el tema que quiero que nosotros toquemos en el día de hoy. Nuestro querido Padre Celestial nos invita repetidamente y nos insta constantemente en su palabra a que seamos como el Señor Jesús. Lamentablemente, a la misma vez, el viejo hombre nos obstruye en nuestra obediencia a fin de que no creamos lo que está escrito acerca de nosotros. El pecado viviendo en nosotros nos apremia, nos apura, nos aprieta, nos arrincona a creer cualquier mentira acerca de las habilidades, capacidades y responsabilidades del nuevo nosotros, es decir, de Cristo en nosotros. Por eso es tan importante que aprendamos en su palabra que Dios hizo en Cristo, en nuestro favor, todo lo que necesitamos para estar completos en Él, en nuestro Señor. Colosenses 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El reemplazo que hizo nuestro Señor, la sustitución que hizo nuestro Señor de cada uno de nosotros es monumental. Quizás tengamos que esperar a que nuestros cuerpos sean transformados y sean cuerpos nuevos para entender la grandeza de lo que ha hecho nuestro precioso, nuestro valiente Señor por cada uno de nosotros. Cuando Él fue circuncidado, dice la palabra de Dios, nosotros lo fuimos. Es decir, Dios colocó, acreditó en nuestra cuenta algo que no hicimos nosotros, que alguien hizo por nosotros, nuestro Señor. Eso es sustitución, ese es el reemplazo que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros. Y de eso está hablando. Ninguno de nosotros fue circuncidado de esta manera. Aunque sí lo hayan sido, en realidad está hablando de la circuncisión de nuestro Señor que fue acreditada en nuestra cuenta. Así el Señor entró en pacto con su Dios y con su Padre y nos entró en el pacto a nosotros también. 12. Sepultados con Él en el bautismo. Sigue hablando de sustitución y de reemplazo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, juntamente con nuestro Señor, perdonándoos todos los pecados. Gracias a Dios que fue así. Y que no dependió de nosotros, sino de nuestro Señor. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando Él estaba crucificado, en realidad, quienes habían sido colgados hasta la muerte, no solo fue Él, sino los principados y las potestades. Están liquidadas, damas y caballeros. Están liquidadas. La palabra nos enseña a nosotros que el Padre hizo en Jesús todo lo que hacía falta hacer para que podamos andar con la dignidad de un hijo de Él. No hay nada que nos falte, tenemos todo lo que necesitamos, no solo para ser hijos, porque no dependió de nosotros, sino para andar con la dignidad de un hijo.
reemplazarlo al Señor Jesucristo, representarlo a Dios en la tierra. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12, en el versículo 3, dice Pablo por revelación de Dios, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Genial, genial, maravilloso. Nosotros, mediante estudio y práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas, necesitamos lograr la sobriedad que proviene de la palabra para saber quiénes somos y qué tenemos, sin ensoberbecernos, sin desmerecernos. ¿Lo ven? No hay que irse de mambo para arriba, pero tampoco hay que irse de mambo para abajo. Acá Romanos 12:3 nos invita a no tener más alto concepto, pero atención, no nos invita a tener más bajo tampoco. Nosotros somos hijos de Dios, estamos completos en Él. Acabamos de leer que fuimos circuncidados con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Somos alguien. No tengamos más alto concepto, pero tampoco más bajo. ¿Dónde logro yo la sobriedad de no pasarme de mambo para arriba o para abajo? Bueno, pues lo logro en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Ese es el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Pensar acerca de nosotros esto, es decir, pensar esto acerca de nosotros que somos hijos, que fuimos circuncidados con Él, sepultados con Él, resucitados con Él y tenemos Dios en Cristo en nosotros, también es pensar con cordura. Juan 14. Este es un versículo que si no estuviera escrito, nadie lo podría creer, porque esto es grandioso, no se puede creer. Sí se puede creer. Claro que se puede creer porque es la palabra de Dios. Juan 14. Se imaginan que voy al versículo 12, ¿no? Dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, que dice ahí, pero dice más, y aún hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Ella está con el Padre, ella fue al Padre. Entonces, esta es la época de las mayores obras que nuestro Señor. Él no fue nuestro techo. Él no fue nuestro techo para decir, bueno, esto hasta acá pueden hacer. No, el Señor es nuestro piso. A partir de Él nosotros podemos hacer sus obras y mayores. La declaración esta que nosotros acabamos de leer es poderosa, que podemos hacer sus obras y aún mayores, está dada considerando nuestras humanas deficiencias, insuficiencias. Claro que sí. Y debilidades. Y decimos humanas porque espiritualmente hablando no tenemos deficiencia alguna. Leímos recién en Colosenses que en él habita toda la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Jesucristo. Entonces no tenemos ninguna deficiencia, ninguna insuficiencia, no tenemos debilidad espiritualmente hablando. Entonces, esta declaración de Juan 14:12 está dada considerando nuestras humanas deficiencias. Dios sabe qué no podemos hacer y no nos va a decir que hagamos algo que nos va a frustrar. No hay cosa que Él te vaya a dar. Si vos sos papá y vos no le darías a tu hijo algo para que se frustre, y si lo haces, bueno, es una pena, no hay que hacerlo. Pero Dios no hace eso con nosotros. Si nos dice que nosotros podemos hacer las obras que hizo su Hijo y aún mayores, lo que quiere decir es que nosotros podemos hacer las obras que hizo su Hijo y aún mayores. Cuando nosotros miramos en la palabra de Dios la conducta que tuvo nuestro Señor, podemos ver en realidad la diferencia que hay entre sus procederes y los nuestros. Lo entiendo. Muchas veces uno lee cosas que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, lo ve a lo largo de su vida, lo ve entregándose por todos nosotros y puede decir, yo ni loco. Bueno, vos ni loco, yo ni loco, nosotros ni loco podríamos.
No necesitamos hacer lo que Él hizo de llegar hasta la cruz y morir por nosotros. Eso ya fue hecho. Pero en realidad hay un montón de cosas que vos podés hacer con Dios en Cristo en vos, que tenés que largarte a hacerlas. Hay que ser obediente a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para vos, para que vos hagas en beneficio de los demás. Pensar que vos no podés hacer sus obras y aún mayores es un grave error. Es grave, el error es grave. Si vos pensás que no podés hacer sus obras y aún mayores, estás en un error y estás limitándolo a Dios en Cristo en vos a que haga cosas en beneficio tuyo y de los demás. Hebreos 12. Dios sabe que tenemos insuficiencias humanas, de nuevo. Él sabe que hay cosas que no podemos. Pero tranquilo, Dios sabe eso. Porque cada uno de nosotros tiene distintos recursos, distintas posibilidades intelectuales, distintas posibilidades en su sociedad, en su ciudad, en su trabajo, en su familia. Todos nosotros estamos de alguno u otro modo limitados de alguna manera. Dios sabe todas esas cosas. Igualmente Él te puede indicar cuál es tu mejor lugar en el cuerpo de Cristo para servirnos a todos nosotros. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera larga, deseablemente, quiere decir que durás varios años. Entonces tenés que correrla con paciencia. No es que tenés que hacer la primera vereda con todo y después la siguiente vereda vas aflojando y la tercera ya vas caminando y la cuarta te sentás en el cordón de la vereda. No, es una carrera que hay que correr con paciencia, la carrera de la creencia, la carrera de hacer lo que Dios sabe que vos podés hacer en favor de todos nosotros. Puestos los ojos en Jesús, así la corremos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En lugar de frustrarnos, debemos fijar nuestros ojos en Jesús para afinar nuestra perspectiva de Él, de tal manera de que no perdamos el enfoque de su gracia, su misericordia y su amor. Es nuestro Señor. Él pasó por todo esto antes que nosotros y pasó por peores cosas que ir al dentista. Él pasó por peores cosas. Cuando nosotros nos encontramos en esta posición, caminamos hacia Él como la fuente de liberación de nuestra naturaleza de pecado. Y Él nos va a ayudar a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que así podamos continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ella sabe, ella la corrió. ¿No te parece que la corrió? ¿Cómo te parece que le fue? Y la palabra, él no tenía a Jesús para mirar. Él tenía los rollos de escrituras y por supuesto a su padre para creer, ¿no es cierto? Él miraba a Dios seguramente. Él recordaba las cosas que la palabra decía acerca de él. Nosotros lo tenemos a él para mirar. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro recurso. Encima él tuvo que lidiar igual que nosotros con todo tipo de tentación. Así que si vos pensás que estás solo, estás equivocado también. Él ha lidiado con la tentación. Hebreos 4. Ahí nomás en el barrio. Hebreos 4. En el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Dios el Hijo. No es cierto que no dice Dios el Hijo. Caramba, qué lástima que ustedes tengan una Biblia, si no yo les podría vender cualquier verdura. Dice el Hijo de Dios. Porque todo esto que estamos hablando, todo este reemplazo que hizo nuestro Señor, toda esta sustitución que hizo nuestro Señor, no tendría ningún valor si Él hubiese sido Dios devenido en humano. Él era humano del vamos, salió de la panza de su mamá como humano, porque era humano, como nosotros.
Por eso no tenemos excusa, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice el 15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una pequeña diferencia, pero sin pecado. Tremendo. Entonces uno puede pensar acerca de estas cosas, acerca de uno. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Ves? Así te acercás al trono de la gracia. Confía, con confianza, porque vos sabés que tu Señor ha estado ahí antes. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién no necesita socorro oportuno cada tanto? Hechos 10. Ahora, ¿cómo fijamos nuestros ojos en Jesús? Bueno, fijemos nuestros ojos en la Biblia. Fijemos nuestros ojos en los evangelios para ver qué es lo que hizo. Fijemos nuestros ojos en las epístolas a la iglesia para ver qué es lo que él logró cuando estuvo caminando en los evangelios. En Hechos 10, versículo 37, Pedro, hablándole a Cornelio y a su familia, les dice en el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. Dice acá claramente, Dios estaba con él. Y acabo de mencionar hace un ratito atrás, y lo podemos documentar en la Biblia, que hoy día es Dios en Cristo en nosotros. Dios no solo está con vos, está en vos también, ¿lo ves? Estaba con él, está con él, siempre estuvo con él. Dios está con nosotros, está en nosotros. No solo está conmigo, está enmigo. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, por su propia voluntad, incrustó de tal manera la palabra de Dios en él, que cuando le tiraban algún flechazo, algún dardo, él sangraba Biblia. Era todo lo que tenía para dar. Estaba tan metido en él la palabra de Dios, la había guardado tan en su corazón que cuando arreciaba la presión, sacaba lo único que tenía. Bueno, veamos nosotros, pensemos nosotros qué es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón para que cuando venga la presión, nosotros respondamos como nuestro Señor. Capaz que no te acuerdes cuando venga la presión, qué versículo, qué capítulo, no, de qué libro tenés que recordar en ese momento. Pero viejo, la palabra incrustada en tu corazón va a salir cada vez que la necesites. Por eso, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer la primera parte para referirnos brevemente al Antiguo Testamento. Primera de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿con qué propósito? Para que no pequéis. La palabra está escrita para que no pequemos. Si vos obedecéis la palabra, no pecás. ¿Ves? Entonces, para eso es para qué está escrita la palabra. Y yo decía, no vayan al Antiguo Testamento, no importa, yo se los voy a leer. Un versículo que recomiendo memorizar. Salmo 119, 11, que dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y acabo de leer, hijitos míos, estas cosas, en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Lo ves? La palabra está para que no pequemos. Obedecer la palabra, estamos dentro del paraguas de protección de Dios. Lo que pasa que ayer estábamos desde este mismo podio, Andrea creo que fue que mencionó que los pensamientos son la semilla de lo que hablamos y de lo que hacemos. Obviamente, Jesús siempre fijó su mente en la palabra de su Padre.
Nosotros nos podemos dar cuenta de eso simplemente por observar su vida, como dije, registrada en los evangelios. Así que la medida en la que hagamos lo mismo, es decir, fijar nuestra mente en la palabra, será la medida en la que llegaremos a hacer lo que él hizo, y más aún, más todavía. Primera de Juan 2, versículo 1, regresamos y lo leemos todo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente por nosotros que somos creyentes, que evidenciamos el trabajo del Señor Jesucristo, el trabajo de redención porque hemos creído. Nosotros ahora tenemos vida por siempre, somos salvos. Somos hijos de Dios, entonces en nosotros es evidente el trabajo de Él. Entonces Él murió, Él fue la propiciación por nosotros, pero además por todo el mundo, que todavía son, digamos, nuestros clientes, son la gente a la cual nosotros les llevamos la palabra de Dios para que puedan tener el gran beneficio, la bendición que tenemos nosotros de saber de que tenemos vida por siempre. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, bueno, de nuevo, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿en qué sabemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. A ver, el que dice que permanece en él puede hacer lo que quiera. No, viste que no dice así. Siempre hay algo que dar. La gente piensa que el cristianismo es, ya soy salvo, está todo bien, a partir de ahora tengo licencia, sacan así la licencia con la foto de ellos, el pulgar derecho ahí que dice licencia para pecar. Total, soy salvo. En realidad, se espera de vos que tengas una conducta que tenga que ver con lo que se ha ofrecido por vos. Tu conducta tiene que representar lo que se ha pagado por tu vida. Entonces, no es para condenarnos, pero es para orientar o reorientar, dirigir o redirigir nuestras vidas a hacerle de bendición a Dios. Ser que nuestra vida sea de alabanza de su gloria. Preguntate si esto que estás por hacer, si esto que hiciste, da alabanza a la gloria de Dios o alaba cualquier otra cosa, tu grandeza, por ejemplo, o la grandeza de otra persona. Fíjate que si lo que vas a hacer o lo que hiciste en tu vida, si es para alabanza de la gloria de Dios, como dice Efesios en el capítulo 1, nosotros somos para alabanza de la gloria de Dios. Lo que hago yo, lo que estoy por hacer, ¿alaba a Dios? ¿Alaba la gloria de Dios? ¿O qué cosa está alabando? Siempre estás alabando a alguien o a algo. Bueno, decidite a alabarlo a Dios. Dios en su palabra nos insta a que andemos como nuestro Señor. No nos invita a que nos frustremos en nuestro intento de andar como Él anduvo. Caramba, es nuestro Dios, es nuestro Padre, nos ama, nos ha entregado a Jesucristo por nosotros, aún sin nosotros saberlo. Es en contrario a esto, a la frustración, es una invitación a tener su mismo andar para poder tener los resultados que tuvo él cuando ministró la palabra de Dios con tanto fervor, con tanta pasión. Ustedes no perciben, no les pasa como a mí que cuando leemos los evangelios y lo vemos actuar con los que lo amaban y con los que lo despreciaban, no notan que él tenía pasión, no lo ven ustedes, no se imaginan al Señor Jesucristo ardiendo con la palabra, respondiendo a los fariseos o ardiendo con la palabra, hablándole a los suyos, ministrándole a los suyos. ¿No se lo imaginan así? Yo cada día que pasa, tengo más entusiasmo de encontrarme con él. También quiero encontrarme con muchos más, claro que sí.
pero no sé, calculo que habrá una cola y habrá que sacar un número para llegar al Señor Jesucristo y darle un abrazo inacabable y que nosotros le podamos expresar el cariño que le tenemos por lo mucho que ha hecho por nosotros. ¿No les pasa eso a ustedes? Porque un día eso va a ocurrir, un día lo vamos a tener frente a nuestro Señor. Él va a estar frente a nosotros, le vas a poder decir gracias. En este día, entonces, imitemos su andar. Primera de Juan, capítulo 4. Nosotros somos como Él es. Ahora solamente nos resta permanecer en Él, andando como Él anduvo. Primera de Juan 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En nosotros, es una epístola que está dirigida a gente como uno, a creyentes, a hijos de Dios. En esto se ha perfeccionado en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, ¿cómo es Él? Él es justo, Él es santo, así somos nosotros en este mundo. Somos justos, somos santos. Y cuando venga aquel día del tribunal de Cristo, bueno, nosotros lo enfrentaremos como alguien que fue absuelto de toda pena, porque Él pagó el precio por el pecado de Adán. Con esa confianza nosotros podemos pensar en el futuro también, en el tribunal de Cristo. Que estamos absueltos de toda pena, de toda sentencia por el pecado de Adán. Juan capítulo 1. Bueno, gracias Juan, porque hoy realmente le estamos sacando jugo, ¿verdad? Jesús siempre dijo e hizo lo que Dios quería que Él dijera e hiciera. Él fue la palabra encarnada. Él no fue Dios encarnado. Dios no se encarnó, a menos que se haya encarnado una uña. Pero Dios no se encarnó. Y Dios no tiene uñas, señores. Dios no se encarnó, la palabra se encarnó. La palabra que Dios habló en Génesis se hizo carne, se manifestó, se hizo obvia, se hizo carne en el Señor Jesucristo en la época de los evangelios. ¿Lo ves? Dios le dijo a la mujer que de su simiente iba a venir, bueno, que iba a venir y que solucionó el problema en el que ellos nos han metido, Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, Él es esa palabra encarnada. Entonces en Juan capítulo 1, y hermoso registro de la palabra de Dios, Juan 1, del 1 al 18, léanlo en el libro Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en la clase también pueden ver un desarrollo mucho más amplio de estos 18 versículos que son oscuros para mucha gente. Son clarísimos que Jesús no es Dios. Juan 1, en el versículo 14, y aquel verbo del que estamos hablando fue hecho carne. El Señor Jesucristo, está hablando de Él, está hablando de Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Gloria como de qué? Del unigénito del Padre. ¿Cómo hace para unigenitarte a vos mismo? No sé, yo no he podido unigenitarme a mí. Yo necesité que don Carmelo y doña Toti se juntaran un día y se llevaran bien por un ratito al menos. ¿Verdad? Todos nosotros, el Señor también necesitó alguien que lo engendrara, porque Él era la palabra encarnada, no era Dios, nunca lo fue y nunca lo será. Este es un versículo que antropológicamente lo podemos llamar como maravilloso, porque dice que habitó entre nosotros. ¿Cómo? No puede estar hablando de Dios porque Dios estaba antes que nosotros estuviéramos acá, ¿no es cierto? Pero un momento que empezó a habitar entre nosotros. Fue cuando apareció, cuando nació. Bien, entonces, por eso digo que es un versículo antropológicamente maravilloso. Y dice además que habitó entre nosotros y lleno de gracia y verdad. Bueno, además dice dice, gloria como del unigénito del Padre. Él es el unigénito del Padre. Entonces alguien lo tuvo que hacer al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, por supuesto, que fue nuestro querido Dios. Segunda de Corintios capítulo 3.
También tocamos este versículo que vamos a ver ahora y yo dije, bueno, me estuvieron espiando. Ladrones. Lo usaron. Lili creo que le enseñó 2 Corintios 3. Nosotros somos invitados por Dios a hacer lo mismo y para ello tenemos que darnos cuenta de la realidad de que nosotros somos epístolas vivientes. Vean, toda la gente lee a la gente. Te ven por un rato y vos también ves a la gente por un rato, después decís, mirá lo que dice este, mirá lo que hace este, ¿verdad? Bien, pero cuando vos decís que sos cristiano, ya no solo te leen, van a buscar el microscopio electrónico y te investigan, a ver si lo que vos decís es lo que vos hacés. La gente está podrida de los cristianos domingueros. Nosotros tenemos que ser cristianos de domingo a domingo, no solamente los domingos. La gente te lee. Si vos le vas a hablar de la palabra de Dios, después tu conducta no tiene nada que ver con la palabra de Dios, ¿de qué le vas a hablar? ¿Por qué te tienen que creer? Ponete a pensar. Entonces nosotros tenemos que tener una conducta que lo alabe a Dios, que lo bendiga a Dios, que realmente honre el trabajo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y acá entonces dice, 2 Corintios 3, en el versículo 2, al decir nosotros, nuestras, en el versículo 2 dice, se refiere realmente a Pablo y Timoteo, que aparecen al comienzo de la epístola, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, pero además dice que son conocidas y leídas por todos los hombres. Claro, mirá, nada menos que, imagínate lo que era, ¿leíste Corintios alguna vez las cosas que hacían? Entonces, si a vos un corintio de este entonces, no sé los corintios de ahora, capaz que son buenos, los corintios de aquel entonces venían y te hablaban de Dios, ¿vos les hubiese creído? Con todas las cosas que hacían estos tipos, ¿lo ves? ¿Ves? Y entonces Pablo les dice, mirá, nuestras cartas son vosotros, sois vosotros escritas en nuestros corazones, pero además son conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Lo ves? Vos sos epístola viviente. No importa que vos quieras o no quieras. La gente te va a leer, viejo. No tiene que ver con que vos quieras que te lean. Y en algún momento lo que vos verdaderamente sos, lo que hay en tu corazón va a surgir en vos. Y ahí van a decir, ¿para qué voy a ir? Este es igual que los otros. Este, mira este, igual que aquellos. Así que, damas y caballeros, hay una especie de responsabilidad moral sobre nuestros hombros. Una responsabilidad que necesitamos ejercer en favor de las personas que están en el mismo mundo que habitamos nosotros, pero que ellos sí son del mundo. Acuérdense Juan 17, creo que es en el versículo 4, que el Señor Jesucristo dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bueno, no nos volvamos del mundo. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para sacarnos del mundo. Vivamos como que estamos acá, pero que no somos de acá. La gente a la que nosotros le ministramos la palabra de Dios, ellos sí son del mundo, ellos sí están en el mundo. Y para salir necesitan de la ayuda de alguien que de verdad les pueda mostrar que ha salido del barro donde están ellos. ¿Para qué? ¿Para qué ir a un barro diferente? Bueno, porque este barro huele mejor que aquel otro barro. Hay que salir del barro. Tenemos que ayudar a la gente al salir del barro. Y para eso tenemos que estar en la tierra firme que da la palabra de Dios. Lucas capítulo 2. Nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue el barrio conocido y caminado por nuestro querido Señor Jesucristo. Él caminó las veredas del Antiguo Testamento. Él leyendo las escrituras hebreas, la que hoy nosotros llamamos Antiguo Testamento, y acuérdense que no estaba disponible tener Biblias en aquel entonces. Todo lo que había se iban componiendo a medida que un profeta escribía y otro profeta escribía y así. Bueno, cuando llegó el Señor Jesucristo estaba todo escrito desde Génesis hasta Malaquías. Él tuvo que ir de alguna manera y leer los rollos y estudiar para saber quién era
¿A quién se dirigía? ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era su misión? Su misión. ¿Lo ven? Él lo tuvo que hacer, lo aprendió de la misma palabra que lo aprendés vos. Él miró el Antiguo Testamento para saber que él era el Mesías. Hablaban las Escrituras, tenía que saber que hablaban de él. Cuando vos lees Efesios, que dice amados, o que dice, bueno, otro, primera de Juan, que dice, amados, ahora sois hijos de Dios. Te está hablando de vos. Vos ahí te enterás que sos hijo de Dios, vos ahí te enterás que es Dios en Cristo en vos, ahí te enterás que tenés algo que podés hacer por el bien de los demás. Igual él también. Bueno, fue un barrio conocido por nuestro Señor. Entonces se hace obvio al estudiar las Escrituras que Jesús creía que estudiar y hacer lo que la palabra decía que él debía hacer era estar en los asuntos de su Padre. Él pensaba que hacer las cosas que la Biblia, que el Antiguo Testamento decía de él, era estar en los asuntos de su Padre. Entonces llamó mi atención y dije, yo pienso igual que él. Yo pienso que hacer las cosas que dice la Biblia que yo puedo hacer son los asuntos de mi Padre. Digamos que digo que sí, bien, continúo. Digamos que digo que no. Digo, bueno, tengo que corregir, tengo que reorientar mi vida. Tengo que hacer que mi vida sea para los asuntos de mi Padre. Vean, esta vida en algún momento se va a terminar, ya sea por la trompeta o ya sea por alguna otra cosa. Pero esta vida se va a terminar. Nosotros también estamos viviendo esta vida y viviendo en esta vida también para lograr más beneficios, recompensas en la que viene, porque la que viene es más cierta que esta, es todavía más cierta, porque la que viene no se termina, esta en algún momento se va a terminar. Entonces, si vos pudieras elegir, vos harías todo lo posible para estar bien en la que viene. ¿Ves? Y no significa estar mal en esta. Hay un registro que yo siempre leo, cada vez que leo cuento lo mismo, así que disculpen si lo escucharon otra vez, hagan de cuenta que es la primera vez y pónganse contentos como si fuera la primera vez que lo explico. En en Lucas 2, cuando los padres van a Jerusalén con Jesús y se les perdió ahí entre la gente. Lucas 2, versículo 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, eran creyentes José y María. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Bueno, como dije, él vivía obviamente en un lugar creyente, y no fue coincidencia, Dios proveyó para su hijo que estuviera en la atmósfera, en el ambiente ideal para poder aprender de él, de Dios. Dice en el 40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Fíjate qué cosa. Dios, imagínatelo a Dios creciendo en sabiduría. ¿Ves que era recontra hombre el Señor Jesucristo? Era un ser humano. Dios no necesita crecer en sabiduría. Dios es sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Bueno, de Jerusalén a Nazaret hay entre 140 y 160 kilómetros. Bueno, acá las distancias en la Patagonia son tan inmensas para los que vivimos al norte de la República Argentina, que pensar en 160 kilómetros decimos, ¡oh! 160 kilómetros. Para el patagónico, 160 kilómetros es la vuelta de la esquina. Pero igual, 160 kilómetros, aunque seas patagónico, si lo tuviera que hacer a pie, ya sería otra cosa, ¿no? Bueno, las caravanas en aquel entonces eran a pie, con camellos, caballos, se juntaban varias personas, iban juntos a Jerusalén, después regresaban todos juntos, e iban caminando, aunque fueran a caballos, no podía ir el caballo más rápido que la gente. Así que fíjate todo lo que tenían que hacer ellos una vez por año. Bueno, en el 42 dice, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Vean, esto me parece bastante simple. Iban en caravanas, amigos, familiares, vecinos. Entonces, bueno, los chicos en aquel entonces, ya van a ver, eran igual que ahora.
Entonces corrían, iban entre la tía, el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda. Entonces quedaban medio, la caravana era como una gran familia viajando, ¿lo ven? Entonces, bueno, digamos que lo perdieron de vista. Habrán dicho, ¿y Jesús dónde está? Y no sé, estará con Felipe allá, o estará con esto o con aquel, pero estaba adentro, entonces digamos en un lugar seguro. Pero después de un tiempo que no aparecía, lo entraron a buscar y lo fueron a buscar. Bueno, esto es lo que yo decía que cuento todo el tiempo cada vez que yo cuento este registro. Piensen ustedes por un segundito, los que son papáes y mamáes, que hayan ido alguna vez con su hijito al supermercado, por ejemplo, un sábado a la tarde, lleno de gente, y que ese hijito se les perdió, por un segundo se perdió de vista. ¿Qué pasó con el corazón de ustedes? Lo tuvieron que recoger del piso, ¿verdad? Te morís. A mí me pasó con el más chiquito, ya no es chiquito, pero me pasó cuando era chiquito. Gabrielito se me había ido, se escondió para hacerme una broma, se escondió en la punta de la góndola. Yo ese segundo partido en 1000 me morí unas 17 veces. Se me había perdido mi hijo y Gabriel no es el Mesías. A ellos se les había perdido el Mesías. El Mesías. ¿Te das cuenta? Lo buscaron por un día. Llegaron a Jerusalén, lo buscaron por otros 3 días. Imagínate la angustia de José y de María. La responsabilidad que tenían delante de Dios de cuidar al Mesías de Israel. 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Bien adolescente, 12 años, bien adolescente. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. ¿Ves? Che, Felipe, ¿vos lo viste? No, che, Isabel, ¿vos lo viste? No, mirá, preguntale a tal, y lo entraban a buscar entre todos. Pero como no lo hallaron, dice el 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, uno de camino más 3, ¿cuántos son? 4 días. No fue un segundo partido por 1000. Fueron 4 días que habían perdido de vista al Mesías de Israel. Y aconteció que 3 días después, dice el 46, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. De alguna manera a alguien se le ocurrió decir que él les estaba enseñando. No estaba enseñando nada, él estaba aprendiendo. Él estaba aprendiendo, dice que estaba oyéndoles, estaba aprendiendo, les hacía preguntas inteligentes porque debe haber leído tanto. Y cuando dice tal cosa, entonces los doctores de la ley le respondían. Y le decían, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que dice Isaías 60? Isaías 60 dice tal cosa. Ahí es cuando él respondía. No les estaba enseñando, estaba aprendiendo. Como cualquier persona necesitaba aprender, él quería saber quién era. A él le habrían, caramba, José y María le deben haber contado todo. Entonces él quería enterarse. Y con las escrituras él se enteró quién era y a dónde iba. Y todos los que lo oían, en el 47 dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, miradlo al muchachito adolescente, diciendo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él dijo que le era necesario estar. Le era necesario. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesidad? Por ejemplo, un enfermo necesita de tal medicamento, o necesita de una transfusión de sangre, o necesita de... Entonces, que algo es necesario significa que vos no podés estar sin ese algo.
¿Viste? A veces nosotros usamos la palabra necesario, yo necesito un BMW, mirá vos tu necesidad, ¿no? No es que no podés vivir sin el BMW, y como lo usamos livianamente, entonces medio que no lo entendemos con lo absoluto que lo relata la palabra, pero me es necesario significa no puedo vivir sin los negocios de mi padre, ¿lo ves? Así como el enfermo no puede vivir sin tal remedio, el Señor Jesucristo no podía vivir si no estuviera metido en los negocios de su padre. Adolescente, 12 años. Juan, capítulo 9, por favor. Acá usa la misma expresión, pero ya estaba crecidito. Ya tenía unos años más. En el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Eso dice. Le era necesario aprender cuando estaba haciéndolo, eran los negocios de su padre, que en ese momento era que él aprendiera, y ahora en los negocios de su padre es que él ejerciera lo que había estudiado. Él estaba estudiando de Mesías, una forma de decir. Ahora estaba ejerciendo de Mesías. Ya tenía diploma de Mesías, entonces estaba ejerciendo de Mesías. ¿Lo ven? Pensaba lo mismo que cuando tenía 12 años, cuando tenía unos 30 años. Dice que me es necesario, no podía no hacer lo que tenía que hacer. Entonces, cuando él creció, servirle a Dios eran los negocios de su padre. Para nuestro querido Señor, dedicarse a las cosas de nuestro Padre se había constituido en una necesidad imperiosa, primordial, inevitable. Es como que le era imposible no dedicarse a las cosas de Dios. Estaba como atado a la voluntad de Dios. Así de necesario era, estaba atado. Era uno con la voluntad de Dios. Cada vez que leamos cualquier registro que esté entre Génesis y Malaquías, nosotros podemos estar seguros que nuestro Señor lo leyó. Además, él, cuando uno lee a los grandes seres que hubo en el Antiguo Testamento, uno puede darse cuenta de que nuestro Señor fue la suma de virtudes de todos ellos. La mansedumbre de Moisés, la valentía de Jeremías, la forma de hablar de Isaías, Esdras, Nehemías, la valentía de David, cada gran virtud de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, él fue la suma de todo eso. Nuestro Señor fue maravilloso verlo y explicarle que nosotros nos enteramos eso en la palabra de Dios. Va a ser maravilloso cuando lo veamos, porque damas y caballeros, lo vamos a ver. Va a estar frente a nosotros, va a estar tangible, le podemos dar la mano, abrazarlo, charlar con él, esperar que nos diga algo. ¡Caramba! ¡Qué maravilla de vida tenemos nosotros teniendo semejante esperanza! Jesús había aprendido la palabra que nosotros le dimos hablar y actuar, pero no la había aprendido para pelear con los fariseos. Lo hacía bien. Él tenía sus asuntos con los fariseos, obviamente. Lo llamó de varias maneras atentas, hipócritas, generación de víboras, varias así, términos así de cariño con estos tipos. Pero él no estudió la palabra para pelear con los fariseos, él la estudió por la misma razón que la estudiamos nosotros, porque la palabra era su vida, la palabra es la nuestra, por eso la estudiamos. No la estudiamos para saber más que tal o más que cual. No la estudiamos para ganar argumentos y peleas en nuestro trabajo o donde sea que nosotros hablemos de la palabra de Dios. La estudiamos porque es nuestra vida, por eso la estudiamos. Acuérdense, Salmos 19:11, memorícenlo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él sufrió el tormento del madero con pleno conocimiento de la necesidad que hubo en su muerte para lograrnos a nosotros la vida que nos ha hecho disponible. Muchos de nosotros leímos este versículo, Salmos 19:11, pero él además lo vivió y lo probó al fuego de las tentaciones del diablo en el desierto.
Juan capítulo 8. Fue en las palabras de las escrituras hebreas que Jesús se enteró y en donde se enfocó en lo que respecta a quién era Él verdaderamente. Vean, Juan 8, versículo 12, Él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿De dónde sacó Él que era la luz del mundo? Del mismo lugar que sacamos nosotros, que somos también la luz del mundo. Somos la sal de la tierra, dice la palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Versículo 21. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él aprendió las escrituras. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Mirá, no entendían nada, tenían sintonizada otra radio. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y le dijo, ustedes son de abajo, che, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Miren la confianza con la que él decía estas cosas. ¿Dónde sacó la confianza? Del mismo lugar que la sacás vos. Vos sacás confianza acerca de quién sos en la palabra de Dios. Él la sacó del mismo lugar que nosotros. 28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Dónde le enseñó el Padre? Con revelación, por supuesto, más lo que estaba escrito en la palabra de Dios en esos años. Él tuvo un profundo sentido de identidad. Él sabía quién era. Él sabía qué era. Eso fue seguramente lo que lo ancló a su misión de morir por todos nosotros. De no saber él exactamente quién era y a qué venía, ¿por qué hacer todo lo que hizo? Caramba, él tenía que tener la certeza de algún lugar del mismo que nosotros. Del mismo que nosotros. Juan capítulo 5, otro ejemplo de nuestro Señor. Versículo 39 dice, escudriñad, les dice a ellos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, a nosotros nos parece lo mismo, por eso las escudriñamos. Y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Él sabía que las escrituras daban testimonio de él, de quién era, de qué venía a ser. Por eso había tantas señales en el Antiguo Testamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermosos corazoncitos me entregaron recién. En el Antiguo Testamento había señales que marcaban indefectiblemente que cuando viniera el Mesías se iban a dar cuenta por esas señales. Entre otras, la que yo recuerdo, Fanny recuerda más porque lo estuvo estudiando, era sanar a un ciego de nacimiento. Había varias cosas que si ellos hubiesen creído las escrituras, lo veían al Mesías y hubiesen dicho, ah, mirá, las escrituras decían que iba a venir uno que hacía estas cosas. Cuando hizo 100, 200, 300 cosas que estaban declaradas en las escrituras del Antiguo Testamento, debieron haberse dado cuenta que era el Mesías. Pero no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque no es que no le creyeron a él, no creyeron la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Mismo problema que hoy día. Lucas 24, esto pasó en el camino a Emaús, cuando el Señor Jesucristo, ya en su cuerpo resucitado, se encontró con dos de sus discípulos. Yo cada vez que lo leo, además de emocionarme, me mato de risa. Me imagino lo que sería si yo hubiese sido uno de estos dos tipos y se acerca una tercera persona y entra a charlar con nosotros. ¿Y de qué están hablando? ¿Cómo? Sos el único, ¿qué te pasa? ¿No viste el noticiero? ¿No sabés lo que pasó con Jesús? Y le entran a contar. Imagínatelo a Jesús diciendo, ajá, así, mira. Y después, en el 27, Lucas 24, 27, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Cómo lo aprendió? Porque lo estudió. Él creyó la palabra. ¿Te lo imaginás vos?
dígame la verdad, yo no sé si habrá o no, pero Dios ya me ha escuchado tantas veces que o está cansado o está preparando los videos. ¿Quién no quiere ver ese video? Cuando él estaba en el camino al Maús, con estos tipos no dándose cuenta que él era él, y un día, y en el instante que se dieron cuenta, desapareció. ¡Qué bárbaro! Gálatas capítulo 3. Vamos a ver muy brevemente algo que la palabra ahora dice de nosotros. Gálatas 3, en el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, eso es lo que dice, eso es lo que soy. Y no lo soy porque he tenido ninguna grandeza o hecho algún trabajo mejor que el resto de los seres humanos. Lo soy por la fe en Jesús. Yo tuve fe en lo que Él hizo, entonces Dios me dio salvación. Todo mi trabajo fue confiar en Dios. Bueno, por eso transpiré tanto, ¿no? Cuando renací. ¿No es cierto? No es ningún trabajo. Tener fe no es ningún trabajo, tener confianza en Dios no es trabajo. El trabajo lo hizo nuestro Señor y Dios a través de nuestro Señor para darnos lo que tenemos. Efesios 2, por favor. Siguiente libro en la Biblia, Gálatas, Efesios 2. En el versículo 10 dice, somos hechura suya, nosotros fuimos hechos, no nos hicimos a nosotros mismos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos tranquilos sin ningún problema, porque total vamos a la eternidad. Nada que ver, para que anduviésemos en ella. Primera de Juan, capítulo 3. En el versículo 1 dice, Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto yo lo leí la semana pasada cuando estaba preparando esta enseñanza. ¿Pueden creer que decía lo mismo que dice ahora? Imagínate qué va a pasar de acá a un mes cuando lo vuelva a leer. Va a decir lo mismo. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Claro, tendremos un cuerpo nuevo, igual al de nuestro Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Dios mío, qué esperanza tan grande nosotros tenemos y qué trabajo también tenemos. Por eso yo hablaba hace un ratito de que tenemos una responsabilidad moral para con el mundo. Si nosotros no le hablamos de Dios a la gente, ¿quién le va a hablar? La gente que habla de Dios a la gente se acerca cuando hay lamentablemente un fallecimiento, entonces dice, bueno, y Dios se lo llevó y está en un mejor lugar. Nada que ver. El Seol, a donde todos iremos a parar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, no es un mejor lugar. ¿Lo ven? ¿Quién les va a decir que Dios no está en control de todo? Que Dios no tiene que ver con las desgracias y con los tsunamis. ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién les va a decir quién fue nuestro Señor y qué hizo por nosotros? ¿Quién les va a decir a la gente lo que ellos pueden hacer? Las mismas obras que el Señor Jesucristo y mayores aún. ¿Vos esperás que alguien que no conozca estas grandezas, estas simplicidades de la palabra de Dios tan profundas, tan inmensas en nuestras vidas, alguien más las puede decir, viejo, a mover el cucu, a movernos con la palabra de Dios, a llegar a las personas con el mensaje con el que llegó nuestro Señor Jesucristo, a decirles a ellos que si ellos son salvos pueden hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y mayores aún. Si nosotros no lo decimos, ¿quién lo va a decir? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es ahora, y mañana va a ser ahora de nuevo, y el mes que viene va a ser ahora de nuevo que nosotros podemos hacer sus obras y mayores aún. Él, nuestro querido, nuestro valiente Señor Jesucristo, vivió la palabra de Dios delante de la gente de su tiempo, sabiendo que era hijo, que es hijo de Dios. Es nuestro turno ahora de vivirla sabiendo quiénes somos en Él, haciendo los bienes, sanando como Él hizo, proclamando el reino de Dios y su precioso nombre y mayores cosas aún. Gracias, querido Dios, por esta oportunidad, por esta tremenda transmisión, por este fin de semana maravilloso que estamos disfrutando. Muchas gracias por estos tiempos que nos provees a lo largo del año. Mientras va llegando nuestro Señor, vamos disfrutando
de tu palabra, de tu presencia y la de nuestro Señor en nuestras vidas y de nuestros hermanos en Cristo. Gracias, Dios. Te amamos, te adoramos, Dios. Realmente te amamos y te agradecemos lo que haces por nosotros a medida que nos vamos enterando todo lo que hiciste. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.